Bienvenidos y bienvenidas. En la clase anterior revisábamos aspectos sobre la construcción social y cultural de las sexualidades, ¿no? Desde este lugar es preciso señalar que esta construcción responde al sistema de género imperante en una determinada sociedad. Sistema de género que no siempre es igual en todas las sociedades o en todas las culturas. Claramente es cierto, nuestro sistema de sexo-género no corresponde al mismo sistema que en el Oriente o que en las culturas, cierto, musulmanes o hindúes, etc. Pues lo que entendemos como masculino o femenino en nuestra sociedad no necesariamente va a significar lo mismo en otra cultura. En la clase de hoy nos detendremos a analizar el término de masculinidad o, entre paréntesis, no masculinidades, un concepto que en los últimos años ha significado fuente de estudios, discusiones, reflexiones. Y es que cuando hablamos de masculinidad o de masculinidades, estamos haciendo referencia también a un aspecto de nuestras sexualidades, pues dice relación con lo que se espera de la conducta de los hombres en nuestra sociedad. Si yo hiciera la pregunta de ¿qué es ser hombre hoy en Chile?, surgirían aspectos muy interesantes, pues actualmente nos enfrentamos a un cambio cultural, algo así como un cambio de paradigma desde donde comprender esta masculinidad. Se habla hoy, por un lado, de la masculinidad hegemónica, para referirse a ese mandato cultural histórico que ubica a los hombres en un relato binario del género, hombre, mujer, masculino, femenino, heterosexual, homosexual, y que supone ciertas características. Los hombres, desde esta masculinidad hegemónica, deberían ser heterosexuales, machos, proveedores, al cuidado de la familia, valiente, racional, ¿no? Quien protege al otro y a la otra, rudo, agresivo, violento, entre otras características. Y por otro lado, encontramos relatos que se sitúan en la esfera de las nuevas masculinidades o estos nuevos discursos de cómo es ser hombre. Y que dicen relación, cierto, con formas de ser hombre o de ejercer esta masculinidad, poniendo en tensión ese relato hegemónico. ¿Por qué un hombre siempre tiene que ser proveedor? ¿O por qué el hombre tiene que ser el único proveedor? ¿Por qué el hombre tiene que ser siempre rudo? Y a partir de este cuestionamiento, ¿cierto?, se comienzan a construir nuevas formas de masculinidad o nuevas formas de ser hombre asociados a compartir, ¿cierto?, de mejor manera el cuidado de los hijos, el tema de la crianza compartida, a establecer relaciones más igualitarias desde el ámbito de lo doméstico, con mayor apertura a las sensibilidades, ¿no?, de él como sujeto, pero también de otros y otras, a la apertura en nuevas orientaciones sexuales, etc. Robert Connell, que es el texto que les invito a leer, ¿cierto?, La organización social de la masculinidad, nos entrega luces de cómo comprender este fenómeno que corresponde a las relaciones de género en una sociedad determinada. La masculinidad o las masculinidades no son un objeto coherente acerca del cual se pueda producir una ciencia que generalice, ¿no?, que pueda decir que los hombres son tal cosa y la masculinidad es tal cosa, sino que podemos tener conocimiento coherente acerca de los temas que han surgido a partir de los esfuerzos de tratar de explicar qué son estas masculinidades. Ahora, si ampliamos nuestro punto de vista, podemos ver la masculinidad no como un objeto aislado, sino como un aspecto de una estructura mayor. Una estructura mayor, ¿cierto?, que dice relación con un relato del género, como con un sistema del género. El autor propone una serie de definiciones para comprender aquello de la masculinidad. Señala, ¿cierto?, que todas las sociedades cuentan con distintos registros acerca del género y no todas necesariamente tienen el concepto de masculinidad desarrollado, ni siquiera se lo han cuestionado. En su uso moderno, ¿cierto?, el término asume que la conducta es resultado del tipo de persona que se es. Es decir,
una persona no masculina se comportaría de manera femenina. Diríamos algo así como sería pacífica en vez de violenta, conciliadora en vez de dominante, incapaz de pegarle a la pelota, indiferente a la conquista sexual y así sucesivamente. Ahora, esta concepción presume una creencia en las diferencias sexuales individuales y en la acción personal. Lo instala, ¿cierto?, en un cuerpo individuo. Pero el concepto, lo cierto, es que es también inherentemente relacional. Tiene una construcción histórica y una construcción que es con otros y con otras en particular. La masculinidad existe, por tanto, solo en contraste con la feminidad. Una cultura que no trata a las mujeres y a los hombres como portadores de tipos de carácter polarizado, por lo menos en principio, no tendría un concepto de masculinidad en el sentido de la cultura moderna europea y americana. La investigación histórica sugiere que aquello que fue así en la propia cultura europea antes del siglo XVIII. Las mujeres fueron ciertamente vistas como diferentes a los hombres, pero en el sentido de seres incompletos o ejemplos inferiores del mismo tipo. Por ejemplo, decían que las mujeres, cierto, no tenían la misma facultad de la razón que los hombres. Luego, mujeres y hombres no fueron vistos como portadores de carácter cualitativamente diferente y esta concepción también formó parte de la ideología burguesa de las esferas separadas en el siglo XIX. Recordemos, cierto, que en el relato biologicista que hemos revisado en otras clases respecto a qué es ser hombre y qué es ser mujer, este estaba dado claramente por esos aspectos o por esas características biológicas. Decíamos, las mujeres cómo podemos parir, cómo podemos amamantar, debemos tener al cuidado, cierto, la crianza de los hijos. Pero por otro lado, los hombres que tendrían estas características de rudeza, de ser valientes y de racionalidad, tendrían entonces como carácter social que hacerse cargo del espacio de lo público, de lo político, ¿cierto? Y del ser proveedor. En cualquier caso, nuestro concepto de masculinidad parece ser y tiende a ser un producto histórico bastante reciente. Hace poco que se está cuestionando respecto al que es ser hombre, ¿no? O a cómo es esta masculinidad como relato desde la esfera del género. Entonces, al hablar de masculinidad en sentido absoluto, entonces, estamos haciendo género en una forma específica de cultura. Las definiciones de masculinidad han aceptado en su mayoría como verdadero nuestro punto de vista cultural, pero han adoptado estrategias diferentes para caracterizar el tipo de persona que se considera masculina. Desde ahí que han surgido algo así como 4 enfoques para poder distinguir fácilmente a qué se refiere, ¿no?, esta masculinidad. La primera hace relación con las definiciones esencialistas. Usualmente, ¿cierto?, recogen la idea de que habría algo así como un núcleo de lo masculino y le agregan a ello una serie de rasgos, ¿cierto?, de la vida de los hombres. De hecho, Freud se sintió atraído por esta definición esencialista cuando igualó a la masculinidad con la actividad y a la femineidad con la pasividad, aunque luego llegó a considerar, cierto, que esta era una ecuación bastante simple para referirse a lo masculino y a lo femenino. Pareciera que la más curiosa es la idea del sociobiólogo Lionel Tiger, quien señala que la verdadera hombría que subyace, ¿no?, a un compromiso masculino afloraría en los momentos duros y difíciles. Por lo tanto, también, y haciendo alusión a lo que veíamos en la clase anterior respecto a marianismo y machismo, decíamos, ¿cierto?, o se solía hablar de cierta masculinidad que tendría que ver con cierta naturaleza. Esencialmente, el hombre sería de uno o de otro modo. Luego, la ciencia social positivista pone cierto énfasis en el hallazgo de los hechos, entrega una definición muy simple de la masculinidad. Señala que la masculinidad es lo que los hombres realmente son.
Y esta definición es la base lógica de las escalas de masculinidad y femineidad que se trabajan desde la psicología y desde la psiquiatría, y que por supuesto que permiten, ¿cierto?, evaluar con qué grado eres más hombre o eres más mujer en términos de más masculino o más femenino. Es también la base de estas discusiones etnográficas sobre la masculinidad que definen cierto patrón de vida de los hombres en una cultura o en otra, y de algún modo saca cierto modelo de masculinidad. Muy de la mano con esta ciencia positivista están las definiciones normativas que reconocen estas diferencias, ¿cierto?, que ofrecen un modelo y que señalan que la masculinidad es lo que los hombres debieran ser. Hay un avance, ¿no?, con lo anterior, y esta definición se encuentra a menudo en los estudios de comunicación o de literatura, donde se hacen discusiones sobre los personajes del cine como John Wayne o Clint Eastwood, y estas masculinidades, ¿no?, que se ponen a la base de las películas, sobre todo de vaqueros, o estas películas donde se muestra, ¿cierto?, a este macho muy aguerrido. Géneros cinematográficos como las películas de terror, también policiales o de tráiler, muestran esta figura de lo que los hombres debieran ser. Y la teoría de los roles sexuales trata a la masculinidad precisamente como una norma social para la conducta de los hombres, y desde ahí se comienza, ¿cierto?, a medir en cuántos grados cada hombre se acerca más o menos a esa norma de lo que debieran ser como hombres masculinos. Por otro lado, tenemos los enfoques semióticos, que abandonan el nivel de la personalidad y definen la masculinidad mediante un sistema de diferencia simbólica que se contrasta o que contrastan los lugares de lo masculino y lo femenino. Masculinidad en ese sentido estaría definida como no femineidad.